Muy bien, en esta mañana de lunes, ya saben, lunesito, para arrancar muy bien la la semana. Y es que acá en el Morning siempre tenemos especialistas de otro nivel y grandes profesionales. Y nos da mucha alegría en este lunes recibir al doctor Luis Pais, con quien ya estamos platicando acá fuera del aire. Él es ginecólogo, especialista en cirugía ginecológica de mínima invasión. El doctor Luis Pais es un ginecólogo especializado en lo que les comentaba en cirugía ginecológica de mínima invasión y manejo avanzado de endometriosis. Así que su enfoque médico combina tecnología de vanguardia, precisión quirúrgica y una atención cercana y humana hacia cada paciente. Y por lo que estábamos platicando, ya uno se siente cómodo y eso es lo que necesita realmente cuando va a cita con el médico, que uno sienta esa tranquilidad. Así que, doctor, ya nos dio esa tranquilidad y bienvenido al Morning. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo han estado? Pues muy contentos de recibirlo por acá, con más de 600 cirugías ginecológicas realizadas hasta el momento, doctor. Sí, ya, oye, estamos alcanzando casi las 800 ya. ¡Wow! Es interesante y sobre todo mediante técnicas mínimamente invasivas. Doctor, pues ha construido 3 pilares que han sido como base también para la seguridad de sus pacientes. El primer pilar, y créanme que nos da mucho orgullo tenerlo por acá porque es el primer guatemalteco certificado por AAGL. Cuéntenos de este certificado. Pues mira, la verdad es que es una certificación que está avalado por una asociación americana. Es la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas y esta está solo en ciertos países, casi todo centrado en Estados Unidos por ser una sociedad americana. Dentro de los países, algunos que están es Canadá, México e Irlanda, que en algunos casos pues están, y yo pues estuve en este programa que es justamente esta certificación internacional que me avala como cirujano experto en todo esto que es cirugía pélvica benigna compleja. Wow, el primer guatemalteco, qué orgullo, imagínense, y este es uno de los pilares. El segundo es la especialización avanzada en endometriosis. Sí, fíjate que fue una certificación que saqué en una asociación que se llama MIS, que es de cirugía de mínima invasión, que es a nivel, pues más que todo del lado asiático, que es en Dubái, justamente, que es en el manejo avanzado de endometriosis. Es una patología, la verdad es que bien compleja y que requiere mucha especialización. Y pues dentro de eso, yo pues ya que manejaba un poquito más de la cirugía pélvica compleja, pues sí sentía que me faltaba un poquito más de entrenamiento en esta parte y por eso fue que tomé esta alternativa de poder seguir pues especializando un poquito más en todo esto. Esta especialidad habla un poquito de los, digamos, de los temas de dolor pélvico que mencionaba e infertilidad, ¿verdad? De sí, eso vamos a platicar más adelante porque hemos tenido también algunos comentarios de nuestras oyentes y que quieren saber un poquito de esto. Y el otro pilar es la formación internacional en cirugía de mínima invasión y robótica, doctor. Sí. Cuéntenos un poquito de esto. Pues mira, la cirugía de mínima invasión es como una técnica que podemos utilizar para abordar todos los problemas ginecológicos y esto pues ha ido cambiando. Antes hacíamos cirugías abiertas, que es como muchos le llaman como una tipo cesárea y eran cirugías con una incisión de 12, 14 centímetros que era muy mórbida y la paciente, la recuperación era muy lenta. Ahorita utilizamos tecnología, hacemos incisiones de menos de 5 milímetros para poder a través de esos pequeños hoyitos trabajar todo lo que tenemos que hacer. Y dentro de ese subgrupo está la cirugía robótica, que es algo extra, que es aquí en Guatemala todavía no contamos con cirugía robótica, pero esperamos que pronto sí ya vayamos teniendo. Y es justamente esto, utilizar el robot para poder mejorar las técnicas y eliminar de cierta manera ciertas temblores y ciertas cosas que tenemos naturalmente cualquier cirujano. Y esto nos lo vamos reduciendo para hacer un poquito una cirugía un poquito más precisa y más dirigida. Excelente. ¿Esta formación internacional fue en la Ciudad de México o fue en Monterrey? Fue en Monterrey. Ok, perfecto, en el TEC. En el TEC de Monterrey, sí. Excelente. Miren, la verdad es que cuando les decíamos una eminencia es porque realmente ha tenido una formación internacional y que hoy, pues acá lo tenemos en el Morning. Y doctor, bueno, le preguntábamos ahí un poquito explorando desde su infancia el sueño que tenía, porque hoy vemos todo esto que ha logrado, pero el sueño de pequeño sí era ser médico. Sí, justamente como platicábamos, la verdad es que ahí por los 18 años estuve entre la duda entre, bueno, ¿será médico, será ingeniero, serán otras carreras? Pero la verdad es que recuerdo mucho una maestra que marcó tuvo un impacto muy importante en mi vida
y eso fue alrededor de los 6 años que ella empezó a ser mi maestra, terminó de ser mi maestra como a los 12 años, y justamente ella nos dio un recuerdo que que le hicimos a los 6 años, apenas podía yo escribir, y justamente esto nos escribía como cuál era nuestro sueño, qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, y desde ahí venía ya esa raíz de querer ser doctor. Entonces sí venía desde muchísimo tiempo atrás, no fue tan decisión, y cuando más me hizo dudar, eso terminó de reafirmar la decisión de ser médico. Qué bonito. Y le preguntamos al doctor, porque acá tenemos muchos Chiqui Morning, ¿verdad? Tal y como usted lo ha estado escuchando, pero por ahí para apoyar los sueños de los niños, porque luego se pueden convertir en grandes profesionales, y que pues ese sueño empieza con una lucecita, pero se va incrementando, y luego viene ya para buscar otras especialidades, salir del país, y pues obviamente eso es muy válido. Así que todos los papis por ahí a seguir apoyando los sueños de los Chiqui Morning. Y doctor, pues la base académica se dio acá en la Universidad de San Carlos de Guatemala, graduado de médico cirujano. Sí, justamente yo me gradué de médico cirujano en la Universidad de San Carlos, y después hice ginecología aquí también en la Universidad de San Carlos, es el posgrado avalado por ellos, en el Hospital Roosevelt. Fueron ahí 4 años de entrenamiento. Wow. Y ya pues después continuamos con la subespecialidad. Sí, fácil unos 12 años de puro estudio, especialización, sí, y todo esto. Casi 14 años después de especialización, sí. Así le digo al doctor, muy joven, a sus 30 años él ya está hecho con todas las especialidades, y ahora sí a vivir. Sí, ahora ya. Y aparte nos encantó investigando un poquito sobre también la trayectoria y la filosofía de atención que tiene, doctor, para cada paciente. Sí, la verdad es que mucho de mi filosofía es justamente dar esta actualización o este enfoque pues más dirigido a las pacientes y ser un trato más humano, y utilizando pues todas las técnicas más modernas, la tecnología más moderna para brindarles la mejor atención y poder mejorar pues todo al final cuando una paciente se enferma o algo, lo que queremos es justamente este apego o este acercamiento al doctor, y que el doctor también nos brinde esa confianza, esa cercanía. Y mucho de eso es mi filosofía, pues dar esa cercanía y sentir como que estamos tratando como que si fuera un familiar, o sea, sentir ese contacto directo y esa apertura conmigo es como mi enfoque principal o mi filosofía. Sí, y justo era lo que decía al inicio, da esa tranquilidad y esa paz que se necesita, porque a veces es como, ay, no voy con el doctor, mejor me espero. Pero justamente le queríamos preguntar, y aprovechando de su especialidad, ¿cuándo debemos ir al ginecólogo por primera vez? Que eso nos han preguntado muchos nuestros oyentes, ¿verdad? Claro, mira, la verdad es que es como, en cada caso es individualizarlo, entonces la verdad es que específicamente una fecha no la hay, pero cuando vemos alguna alteración a nivel del ciclo menstrual, que si hay algún retraso o que la menstruación viene y luego por 2-3 meses no viene, pues es un hallazgo que tenemos que ir considerando, y esto ocurre mucho en pacientes adolescentes, que es algo pues relativamente común, ¿verdad? Porque el sistema todavía no es del todo maduro. Como todo el cuerpo va madurando en general, pues también este sistema reproductor va madurando, y esto genera pues a veces ciertos atrasos en la maduración, y eso conlleva a problemas. Pero idealmente deberíamos de siempre tener un acercamiento, idealmente con un ginecólogo, para enseñar las prácticas, tanto de higiene como seguimiento que se debería tener cualquier paciente pues mujer. Y al momento de iniciar las relaciones sexuales también se debería de iniciar justamente todo el tema. O sea que depende, digamos, de cada paciente, ¿verdad? Porque nos han preguntado con el tema de las adolescentes, ¿verdad? Si es importante entonces ya llevarlas, pero creo que ahí entra mucho la comunicación también con las mamás, ¿verdad? Claro, totalmente. Y por supuesto, eso es bien determinante. Por acá dice, aprovechando que está el doctor en cabina, dice, ¿qué síntomas nunca deberíamos de ignorar como mujeres? Pues mira, síntomas, casi siempre les digo a los pacientes, el cuerpo nos habla de cierta manera. Siempre que vemos algo fuera de lo rutinario, no debemos normalizar estos síntomas principalmente. Cuando hay dolor, significa que algo está pasando y eso está generando dolor. Cuando hay un sangrado abundante, también es algo, el cuerpo nos está diciendo, hay algo que está generando estos sangrados. Entonces hay varios síntomas, y yo les digo más que todo, no es directamente una receta de cocina, que es saliéndonos de este plan tenemos que consultar. Es muchas veces escuchar tu cuerpo y poder identificar ciertos datos, principalmente sangrado, a veces es dolor,
a veces es irregularidades menstruales, que también es otro importante, y pues esos son como la mayoría de veces que decimos, no, tenemos que ignorar estos síntomas. Ok, es importante, entonces nos va avisando el cuerpo, y por acá me da mucha risa porque dice, doctor, ayúdeme, por favor, ¿es normal que el periodo cambie con el estrés? Cuando estamos estresadas, ¿es normal que cambie esto? Sí, usualmente el estrés tiene un enfoque, pues una parte clave, porque el estrés genera mucha inflamación y la inflamación se puede traducir en alteraciones del ciclo menstrual. No es del todo que cualquier episodio de estrés nos debería generar irregularidades menstruales, pero cuando es un episodio de estrés bastante pues severo, pues sí puede llegar a generar alteraciones a nivel menstrual. O sea, si es algo que se puede presentar, no es del todo normal y sí merece la pena a veces apoyar o dar cierto tratamiento para mejorar esto. Y lo otro es que buscamos la manera a veces con psicoterapia, disminuir estos episodios de estrés para que al final quitemos el problema de raíz, ¿verdad? Si el estrés es el problema central de las alteraciones del ciclo menstrual, buscamos cortar de raíz esto para poder mejorar al final pues todas las molestias. Y lo importante es asistir al médico, ¿verdad? Para que no puedan, pues de repente se automedica uno, ¿verdad? O le da largas a la situación y ahí es donde se puede empezar a complicar el tema, ¿verdad? Sí, justamente la automedicación, la verdad es que sí no la recomendamos para nada, y pues ahorita que también está muy de moda usar inteligencia artificial para preguntarle los síntomas, muchas veces, la inteligencia artificial no tiene este enfoque o esta pues pericia para poder decir, bueno, esto podría ir por aquí, podría ir por allá, sino todo lo engloba dentro de lo básico, y esa automedicación a veces termina de complicar a veces más, o nos da retrasos en el diagnóstico de lo que tenemos que tratar. Claro, porque lo puede llegar a complicar, entonces se desvía de lo que realmente es, se automedican y no era eso, entonces solo se complica. Qué bueno que lo mencionó, doctor, porque, bueno, después de 14 años de especialización, no puede ser que la IA venga a darle un resultado a ustedes. Buenos días, doctor, dice, a mí me detectaron un fibroma de 5.3 en mi matriz, yo paso hasta 20 días con hemorragia, ¿qué puedo hacer para disminuir? Disculpe, dice por acá, aún me siguen evaluando. Sí, mira, en un caso cuando tenemos un fibroma de 5 centímetros, es importante ver en dónde está ubicado y en qué, aparte de dónde está ubicado, si hay alguna afectación, principalmente hacia el endometrio, que es este tejido que se desprende con cada menstruación. Entonces, si el mioma está muy en contacto a este endometrio, puede generar más sangrados y por eso pues estás teniendo periodos de más de 20 días, ¿verdad? Esto no es normal. El máximo para poder considerar normal es entre 7, a veces hasta 10 días, podríamos considerarlo pues relativamente normal, pero lo englobamos más que todo en 7 días, 7, 8 días, y afuera de esto es algo anormal. Entonces sí tenemos que ponerle énfasis y ver, tal vez acudir. Muchas veces podemos tratarlo con tratamiento médico, y en algunos casos, en una minoría de casos, a veces sí requerimos un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Para quitar este mioma y pues erradicar el problema de raíz. Pero esto ya es cuando fallamos con todos los tratamientos médicos que podemos utilizar. Excelente, por ahí la respuesta para Olga. Gracias, Olga, un abrazo. Doctor, cuando hablábamos por acá nos están pidiendo que si puede ampliar, porque hablábamos de la cirugía ginecológica de mínima invasión, si nos puede ampliar un poquito el tema, dice por acá que está muy interesante. Sí, pues mira, la cirugía de mínima invasión es justamente un abordaje, pues como lo dice el cuerpo, es mínimamente invasivo, o sea, es lo menos agresivo o lo que menos reacción va a generar en el cuerpo. Entonces lo que buscamos con estas técnicas es mejorar que el cuerpo no sufra tanto y que no sufra más en recuperarse de una cirugía, sino que se enfoque justamente en reparar los tejidos, que fue lo que hicimos, ¿verdad? Entonces estas técnicas de mínima invasión al final nos permiten una recuperación más rápida, un poco de menos dolor comparado a la cirugía abierta, y pues las pacientes usualmente logran regresar muchísimo más rápido a sus actividades diarias sin tener que quedarse a veces 1 mes o 2 meses fuera de la rutina, ¿verdad? O de trabajar. Sí, porque antes las cirugías eran de, ¿cuánto decíamos? 14 o más, ¿verdad? En algunos casos. Hoy por hoy, y siempre lo hemos dicho acá en el Morning, ha avanzado tanto la medicina también, y ahí justamente la tecnología que les aporta a ustedes como médicos las herramientas necesarias para poder ayudar a todos los pacientes. Y esto es muy interesante. Por acá nos preguntaban, doctor, ¿qué tratamientos existen para la endometriosis?
Pues mira, hay varios tratamientos, hay tratamiento médico, muchas veces este tratamiento médico no es únicamente con el ginecólogo, sino que nos pues apoyamos en un equipo multidisciplinario, que es el abordaje con varios otros especialistas, casi siempre es nutrición, nos ayudamos mucho también de psicoterapia, de fisioterapia, en algunos casos incluso con psiquiatras nos ayudamos, aportamos mucho como un equipo. Y la idea de estos equipos es, entre todos, tomar una decisión en conjunto, ¿verdad? Al final, 4 o 5 cabezas van a pensar mejor que solo una. Exacto. Y este abordaje, dándole un poquito un enfoque más amplio, nos ayuda a mejorar pues el tratamiento. Y en algunos casos, en la minoría, mayormente, buscamos hacer un tratamiento quirúrgico, que es para quitar esta endometriosis, igual utilizando técnicas de mínima invasión, para que la recuperación sea lo mejor o lo más rápido, y disminuir mucho las tasas de complicaciones que puedan ocurrir. Excelente. ¿Qué manda, Danilo? Yo tenía una duda. ¿La endometriosis es un padecimiento o es un tratamiento? No, la endometriosis es un padecimiento. Es una enfermedad como este tejido de que se desprende con cada menstruación que está dentro del útero. Este se implanta fuera en lugares que no debería de estar, o sea, se implanta fuera del tejido del útero, se puede implantar en la vejiga, en el intestino, a veces en los nervios, en el estómago, en el diafragma, y son lugares donde no debería estar este tejido, ¿verdad? Y este tejido responde de manera muy similar a la cantidad de estrógenos, como que si fuera igual un endometrio, ¿verdad? Que se va a desprender con cada menstruación. Entonces esto genera más inflamación, genera mucho dolor y genera muchos síntomas, depende de dónde esté ubicado, ¿verdad? ¿Y eso es muy normal, muy común? Es bastante común, es más o menos 1 de cada 10 pacientes llega a tener estos problemas, entonces la verdad es que sí es bastante común. Ya cuando lo vemos a grande escala a nivel mundial, se considera que más o menos 200 millones de pacientes mujeres sufren de endometriosis, entonces es bastante, ya este número ya es alarmante, ¿verdad? Ya genera preocupación. ¿Hay una edad en la que normalmente se da este padecimiento, doctor? Se puede diagnosticar a cualquier edad, pero hay un grupo que es donde más empezamos a ver pacientes, y usualmente entre los 20 y los 35 años. Es donde empezamos ya a hacer un poquito más el diagnóstico, pero he tenido pacientes que hemos diagnosticado endometriosis desde los 14, 15 años, y pacientes hasta los 55 años, que también he tenido pacientes con endometriosis. Entonces no es precisamente como un rango de edad, es muy amplio, pero principalmente los englobamos en pacientes relativamente jóvenes. Por acá nos preguntan justamente si este tipo de padecimiento causa infertilidad. Sí, en un 40 o un 60% de las pacientes la endometriosis puede llegar a generar infertilidad, y sí, eso es lo que nos genera preocupación, ¿verdad? Más que todo en etapas ya más avanzadas de la enfermedad es cuando se empieza a ver cierta alteración, y por ende empieza a haber ya aparición de infertilidad o algún otros síntomas, y ahí es donde tenemos que pues ya ponerle un poquito más de atención, ¿verdad? Dentro de los tratamientos, doctor, de este tipo para ayudar, existe o va muy de la mano la alimentación. Totalmente. ¿Sí? La verdad es que la alimentación es una de las partes vitales para poder dar tratamiento justamente a la endometriosis, porque la endometriosis empieza a presentar y genera mucha inflamación. Entonces, al final somos lo que comemos, entonces al tener alimentos proinflamatorios o que generan inflamación, esto agrava la inflamación y genera más dolor. Entonces, ahí sí buscamos un acompañamiento usualmente con una nutricionista. Yo trabajo con varias nutricionistas que dan este enfoque con una dieta antiinflamatoria para disminuir la inflamación sistémica, y con eso disminuye mucho el dolor y mejora mucho la calidad de vida. Me encanta esto que está mencionando el doctor, porque he visto que ahora hay muchos doctores jóvenes que están trabajando en equipo, ¿verdad? Porque justamente lo que usted decía, o sea, una cabeza está con una idea, pero cuando vienen todos los especialistas se va ayudando a que fluya mejor y que se vaya desarrollando de mejor forma la recuperación de la paciente o del paciente en general. Entonces, otro punto y otro chequecito de por qué estamos platicando con este gran profesional, el doctor Luis Pais. En esta mañana, doctor, dice, ¿cuál es la razón de la endometriosis y cómo prevenir en nuestras adolescentes?
Pues mira, la razón de la endometriosis aún no se conoce como tal, una Ok. causa que podamos decir esto es, se cree que conforme van formándose el útero y los ovarios y las trompas de falopio, ya cuando estamos dentro de la panza de nuestras mamás, Ujú. empieza a haber esta migración del útero y es un proceso bien complejo cuando se Ujú. forma el útero y se cree que por ahí se desprenden a veces células y estas se llegan a implantar a cualquier lugar. Y esto, conforme va aumentando, pasando los años, esto empieza a crecer y llega a generar la endometriosis, ¿verdad? ¿El padecimiento ya tiene poco tiempo de haberse descubierto o ya tenía rato? Se descubrió, bueno, hace muchísimos años, pero el tratamiento como tal o el enfoque que se le da actualmente vendrá de unos 10 años más o menos para acá. Lastimosamente, de 10 años antes, lo que hacíamos no era el tratamiento ideal o no lográbamos una recuperación tan buena en las pacientes y por eso a veces los síntomas continuaban. Entonces las pacientes seguían con dolor, seguían a veces con infertilidad y no lográbamos a veces dar ese tratamiento pues tan beneficioso para las pacientes. Entonces, ya ahorita utilizamos ciertas técnicas y cierto tipo de tratamiento que mejora mucho los síntomas, mejora la sobrevida y principalmente mejora la calidad de vida en las pacientes, ¿verdad? El dolor disminuye de una manera importante y pues mejora mucho la fertilidad también. Te lo preguntaba porque en la generación de mi mamá era como que muy común tener muchos hijos. Entonces, digo, tal vez para esa época todavía no existía mucho, pero tal vez sí existía, pero en menos cantidad, ¿verdad? Mira, lo que sucede es que antes no teníamos la forma de diagnosticarlo. Actualmente sí ya tenemos la manera de diagnosticarlo. Ya antes, de unos 10 años para acá, se hacía una cirugía solo para ver el abdomen y poder confirmar si había endometriosis o no. Entonces era plantearle una cirugía a una paciente solo para decirle si hay o no hay, pues era bien complejo, ¿verdad? Y a partir de unos 10 años para acá se ha empezado ya a generar este mapeo de endometriosis, que es un ultrasonido o una resonancia magnética especializada y nos dice justamente dónde hay endometriosis y qué está afectando. Entonces, esto ha ido como evolucionando un poquito y lo otro es de que de cierta manera se ha retrasado un poquito la maternidad en las generaciones actuales. Casi siempre antes, yo que platico mucho con mi abuelita, me decía, ahí a los 20 años decía que ya la estaba dejando el tren de los hijos y ahorita hablarlo con una paciente joven, esto es un cambio importantísimo, Sí. ¿verdad? Ya no lo consideramos, a veces decimos 30, incluso pacientes que están empezando a buscar un embarazo a los 35, entonces este atraso también de la fertilidad un poquito más avanzada la edad, se cree que también por ahí pudiera haber un poquito más de este enfoque de que haya más endometriosis o se esté diagnosticando más. Y aparte, pues que ya la podemos diagnosticar, ¿verdad? Tengo otra duda. Siga ¿Han preguntando, llegado pacientes, por ejemplo, que ya tienen una edad avanzada y que ya han tenido varios hijos? ¿O solo es de las pacientes que todavía no han tenido? No, sí, puede ocurrir en ambos tipos de pacientes. Hay pacientes que han tenido hijos, afortunadamente la endometriosis tal vez no fue tan severa o no llegó a afectar la fertilidad y entra dentro de este rango de pacientes que no se afectó la fertilidad y logran tener un embarazo normal, pueden seguir toda su fertilidad normal y no sucede nada, ¿verdad? Pero hay este rango de pacientes que a veces pues sí le afecta y por ende a veces no logran tener un embarazo. Y pues lo vemos también en pacientes que no han tenido hijos, también lo podemos diagnosticar, ¿verdad? Excelente, por acá el doctor Luis Pais ayudándonos con este tema. Él es ginecólogo, especialista en cirugía ginecológica de mínima invasión. Y por acá los mensajes, felicidades, excelente intervención con este tema. Felicidades al doctor, dice por acá. Nos están felicitando porque usted está acá, doctor. Así que muchas gracias. Dice, qué bonito ser del morning. Un espacio que nos ayuda para mejorar. Gracias, Sharon y Danilo, por estos espacios tan beneficiosos para la salud. Y gracias, doctor, por su ayuda, dice, a la conciencia de la importancia de la salud para mejorar la vida. Y son hombres, así que gracias al amigo poeta que nos manda este mensaje. Y sobre todo a ustedes también, chicos, es importante decirle a la esposa, ¿ya fuiste con el ginecólogo? ¿No has ido? El doctor Luis Pais está acá en Guatemala y está recién llegadito con todas las especialidades para que aprovechemos. Está ubicado en el centro médico en la clínica 309 y pueden comunicarse directamente al 2234-8335 para que puedan ahí hacer su cita. 2234-8335. Seguimos platicando, doctor, y nos preguntaban cómo prevenir en nuestros adolescentes el tema de la endometriosis.
Pues mira, la verdad es que la prevención de la endometriosis como tal, como no se conoce una causa específica, no hay una receta que podamos seguir y decir, bueno, vamos a disminuir o vamos a hacer esto, ¿verdad? Ok. Pero el estilo de vida saludable, que es algo muy importante, que es pues de cierta manera ejercicio, dormir adecuadamente, respetar pues mucho el sueño, aparte de tener una dieta buena, es lo que nos va a disminuir de cierta manera un poco la tasa de incidencia de endometriosis. Hay ciertos estudios que entre más ejercicio se haga en la paciente al menos de 3 a 4 días a la semana, disminuye un poquito la tasa de incidencia de endometriosis a largo plazo. Okay. Entonces, ahí es de empezar a enseñarle desde chiquitos a los pequeños a ir trabajando justamente en hacer ejercicio, llevar un estilo de vida saludable y por eso por ende disminuir no solo la incidencia de endometriosis, sino la incidencia de 1001 otras enfermedades que podemos disminuir con una buen estilo de vida. Excelente, así que la recomendación desde ya, miren, el doctor lo está comentando por acá, es importante movernos y enseñarle a los Chiqui Morning, ¿verdad? Que esto le va a traer un buen resultado a largo plazo, ¿verdad? Claro. Porque ya va a tener esa dinámica también y ya cuando sea adulto, pues ya lo va a pedir, ya va a ser parte de su ADN, ¿verdad? Claro. Dice, buen día, consulta para el doctor, tengo más de 7 miomas, para aclarar, y lo preguntaba Danilo fuera del aire, ¿qué son los miomas? Pues mira, los miomas son tumores benignos que aparecen en el útero, o sea, son como unas tumoraciones. Más del 99.9% de las veces son benignos. Tiene el potencial de malignidad muy bajo. Okay. Y son tumores que van apareciendo de manera en las pacientes mujeres. Casi siempre entre los 30 a los 45 años, un 60% de todas las mujeres van a tener algún mioma. Y al final termina siendo una de las indicaciones de tener que quitar los miomas o tener que quitar pues la matriz en algunos casos, ¿verdad? Ok, pues bueno, nuestra amiga dice, gracias doctor por la aclaración, tiene más de 7 miomas y acabo de tener a mi bebé, de hecho fue un embarazo complicado, por esa razón me han dicho que debo someterme a otra cirugía para extraerlos y sigo en evaluación. Pues sí, la verdad es que los miomas afortunadamente no están afectando tanto el útero, que se logró un embarazo, a pesar de ser complicado, pues se logró un embarazo y eso pues nos da mucha alegría. Pero muchas veces los miomas tienen el potencial de poder seguir creciendo y generar un poquito más de problemas. Entonces, si no les damos el tratamiento adecuado o los dejamos de cierta manera ahí y no les hacemos nada, pudieran en algún momento llegar a crecer y generar un poquito más de problemas a largo plazo, ¿verdad? Entonces, sí, la cirugía que se está recomendando ahí, me imagino que es una cirugía para quitar los miomas y de cierta manera sí se recomienda en algunas pacientes. Si los síntomas son muy severos o tienen mucho impacto en su calidad de vida y si está afectando la fertilidad, que en este caso pues no, ¿verdad? Pero no sabemos si estos miomas puedan seguir creciendo y más adelante sí genera algún problema de la fertilidad. Es ¿verdad? Mejor entonces quitarlos. Algunas veces sí. Ok, todo depende del diagnóstico que se tenga y la evaluación directamente con el paciente, que es lo que nos ha recomendado el doctor. Justamente. Por acá nos preguntaban justamente si las endometriosis se operan, todas. No todas las endometriosis se operan. Hay ciertas, nos basamos mucho en los síntomas y en la calidad de vida de las pacientes para saber si se tiene que operar o no se tiene que operar. Más o menos un 10 a un 20% de las pacientes que se diagnostican con endometriosis sí llegan a requerir un tratamiento quirúrgico. Por alguna razón, sean los síntomas, sea por algún otro problema, pero sí en algún caso sí se llegan a recomendar cirugía. Ok, excelente. Y también nos preguntaban, doctor, ¿puedo tener endometriosis sin saberlo, no causando ninguna molestia? Sí, la verdad es que sí se puede generar endometriosis. Muchas veces normalizamos un poco los síntomas y eso es algo que nos sucede o algo que yo veo en la consulta de manera importante, que muchas veces normalizamos los síntomas. A veces dicen, bueno, a todas las pacientes les duele durante su menstruación, a todas les duele, a todas les genera molestias, a todas les pasa esto y muchas veces estos dolores los normalizamos y dejamos de tenerle o los minimizamos. Entonces, tal vez a veces es, bueno, no es que no tengas o no tengas síntomas, simplemente los has normalizado o hemos ocultado estos síntomas y esto llega al final a generar estos atrasos en el diagnóstico, ¿verdad? Que es una enfermedad, la endometriosis, se puede, en promedio, se tarda de entre 7 a 10 años en diagnosticarse
Wow. por lo mismo de que a veces decimos, bueno, a todas las pacientes les duele y te pregunta tu ginecólogo, ¿te duele? Bueno, sí, lo normal, pero muchas veces, ¿qué es lo normal para ti? O sea, entonces a veces tengo pacientes que se pasan en cama con el dolor de la endometriosis y no dejan de ir al trabajo, dejan de ir al colegio, dejan de ir a la universidad por dolor y bueno, dice, bueno, esto no es normal, o sea, no es normal que te esté generando tanta incapacidad de el dolor, claro, ¿verdad? tanta molestia. Por acá dice, buen día y muchas gracias por estos temas. Yo tuve un mioma muy grande y me quitaron la matriz hace casi 2 años, pero he subido demasiado de peso. ¿Qué puedo hacer? He subido 30 libras y tengo 38 años. Pues mira, vale la pena evaluar justamente cómo está y si quitaron en algún caso a veces algún ovario. Al quitar un ovario o puede haber una disminución muy importante a nivel de los estrógenos y esto de cierta manera altera un poquito el tema del apetito y pudiera no ser directamente que por quitar el útero pues estés subiendo de peso, sino que es la alteración a nivel hormonal. No siempre, pero en algunos casos se puede presentar. Y lo otro es que siempre vale la pena evaluar todo el resto de panoramas si no hay algún otro desorden a nivel metabólico o endocrino, hablando de las hormonas, hablando de tiroides, hablando de incluso resistencia a la insulina, diabetes, que pudieran llegar a generar pues algún problema o también generar estas molestias de subir de peso de manera importante. Entonces valdría la pena sí pues evaluar de manera más integral todo tu caso para poder definir si es necesario hacer algo más. Excelente, por eso es importante acudir con los especialistas y por acá el doctor Luis Pais, recuérdense que está en el centro médico en la clínica 309 22 34 83 35 para que puedan comunicarse directamente, hacer su cita. Es bien importante tener el control de llevar un récord también, el control, ¿verdad?, de mensual de cada mujer. Por acá nos preguntaban también de los desbalances hormonales. ¿Qué manda, Danilo? ¿Cada cuánto se debe de hacer un chequeo las mujeres? Pues mira, se recomienda hacer un chequeo general en todas las pacientes cada año. Una vez al año se recomienda un chequeo general y ahí es donde muchos médicos del lado ginecológico tenemos la oportunidad de poder hacer diagnóstico no solo de problemas ginecológicos, sino también de algún otro problema de que la presión se elevó, que hay algún desorden a nivel de la glucosa, diabetes o algún otro problema. Y muchas veces por eso a veces nos enfocamos mucho en que el ginecólogo sea como el centro de referencia para poder ver si es necesario hacer algo extra. Pero al menos una vez al año se recomienda con el ginecólogo hacer una evaluación. ¿Cada cuánto se le hace servicio al carro? Sí, es que eso es muy importante porque muchas veces ponemos otras cosas en prioridad a la salud o al cuerpo, entonces es muy importante saber cada cuánto. Sí, totalmente. Dice, ¿podrían consultar si los fibromas son pequeños? ¿Es necesario quitarlos para un embarazo, doctor? Pues depende mucho, no tanto el tamaño sí influye, pero a veces lo que influye más es la localización. Depende de dónde estén localizados, si alteran el endometrio o deforman de cierta manera el endometrio, sí puede haber cierta alteración para poder lograr un embarazo, independientemente si son pequeños o no. He tenido pacientes que hemos tenido que son de 0.5 centímetros, o sea, es un mioma ultra chiquito, pero pequeñito. Están dentro del endometrio. Y eso genera problemas para el momento de la implantación del bebé. Entonces, sí es complejo cuando no precisamente el tamaño, sino la ubicación directamente. Entonces, en algunos casos sí se recomienda si ya pues no se ha logrado un embarazo o hay mucha alteración a nivel estructural del endometrio, sí se recomienda en algunos casos, pero no siempre. Justo nos pregunta, ¿podría quedar embarazada si son muy pequeños los fibromas? Sí, a pesar de ser pequeños, depende de la ubicación justamente. Entonces, para eso casi siempre nos basamos en un ultrasonido. En algunos casos, si son muchos los miomas o algo, mandamos a hacer una resonancia magnética para poder identificar bien dónde están todos estos miomas y también saber si el abordaje vale más la pena hacerlo por vía laparoscópica, que es como una cirugía abdominal, o por una cirugía vía vaginal a través de una histeroscopía. Excelente, por acá comenta también que la operaron a los 19 y a los 30 le regresaron. Ah, sí. Bueno, los miomas pueden volver a aparecer a pesar de que los hayan quitado, tienen el
el potencial de volver a aparecer. O sea, no por quitar un mioma no significa que definitivamente ya no van a volver a salir. O sea, estos miomas tienen la potencial de crecer. Muchas veces depende también de a nivel de las hormonas, de cómo están funcionando las hormonas, también pueden estimular este crecimiento a nivel de los miomas. Entonces depende de varios factores, pero sí pueden volver a aparecer. He tenido pacientes que los han operado y al poco tiempo vuelven a tener y es bueno, ¿y qué pasó entonces? Ahí volvieron a salir, hay nuevos, y esto pues es algo que sí puede llegar a pasar. Excelente. Dice por acá, justamente cuando hablaba de las hormonas, ¿cómo saber si tengo un desbalance hormonal? Pues mira, un desbalance hormonal es... bueno, hay muchas hormonas que se pueden desbalancear, si lo queremos ver de esa manera. No solo en el tema ginecológico, sino también hay otras hormonas que nos pueden generar alteraciones. Dentro de los síntomas, al menos del lado ginecológico, podríamos definir que probablemente hay algún desbalance, es que hayan irregularidades menstruales, ¿verdad? Que la menstruación esté viniendo o por muchos días, o sea, más de 7 días de sangrado, o que hayan periodos menstruales muy largos o muy abundantes, o incluso que no hayan periodos menstruales durante bastante tiempo. Entonces, ni mucho ni poquito es lo que deberíamos de que nos genera cierta alerta, poder decir, bueno, hay algo que está pasando que está generando este desbalance. Ok, muy bien. Por acá dice, buenos días, una consulta. Dice, mi hermana cada que tiene su periodo le dan cólicos muy fuertes, los cuales el dejar de hacer sus actividades hasta que se le quita el dolor, por lo cual le toca tomar varias pastillas para poder llegar a ese punto. ¿Será que ella tiene endometriosis? Mira, justamente dentro de lo que tú estás definiendo es exactamente una paciente con endometriosis, ¿verdad? Tenemos que evaluar y hacer ciertas preguntas un poquito más específicas también para poder definir que sí pudiera ser endometriosis, pero esta es al final como la historia típica de una paciente con endometriosis, que llegan a ser cólicos tan fuertes o problemas de mucho dolor que llegan a ser incapacitantes, o sea que sí tienes que dejar de trabajar, dejar de ir a la escuela, y eso pues ya no es normal, ¿verdad? Porque no es que te estés inventando el dolor, es simplemente el dolor está teniendo tanta gravedad o tanta inflamación en tu cuerpo que sí pudiera llegar a afectar no solo tu calidad de vida, sino también la funcionalidad que tú tienes, tanto en trabajos y demás, ¿verdad? Entonces excelente. Sí es algo que hay que ponerle revisarlo una alerta, ¿verdad? Ok, muchas gracias por escribir a nuestra amiga. Por acá dice, ¿por qué las hormonas nos afectan tanto a las mujeres y a los hombres, no? Bueno, es una pregunta bien compleja de responder, pero bueno, también hay dentro de los hombres también hay ciertas hormonas que se alteran y es algo que tal vez en menor cantidad, pero sí también nos afectan de cierta manera. Pero bueno, a las mujeres sí hay mucha alteración a nivel hormonal porque cada ciclo es una fluctuación nueva de hormonas, ¿verdad? Con cada menstruación hay una disminución de hormonas y luego cuando empiezan otra vez a formarse los nuevos folículos hay obviamente más producción de hormonas y estos cambios son de manera normal durante toda la etapa reproductiva de una paciente y luego pues empiezan con la menopausia, que es esta caída justamente de todas las hormonas. Ajá, sí. Entonces hay muchas alteraciones o muchos cambios que son un poco bruscos de hormonas durante todo el periodo y toda la edad reproductiva, entonces sí es, pues al final sí generan ciertos problemas a veces y ahí es donde tenemos que tener ciertas alertas para cuidar todo este tema. Y es ahí donde tenemos que tener de una vez anotado el número del doctor Luis Pais para poder encontrar la solución, porque a veces nos atormentamos, doctor, ¿verdad? Totalmente. Pero para eso se han especializado, el doctor se fue, vino, regresó, se volvió a ir, se fue a especializar para que podamos encontrar la solución y sobre todo encontrar la tranquilidad, ¿verdad? Que hoy por hoy la medicina ha avanzado tanto y hay muchas opciones porque en grupos de amigas o de mujeres siempre está el tema de, ay, mejor ni voy porque me da miedo que me van a decir. Sí, ¿verdad? Claro. Entonces es importante hacer ese cambio de chip y justo usted lo mencionaba, la menopausia. Dice, ¿cómo saber si ya estoy entrando a la menopausia? ¿Hay alguna forma, un diagnóstico? Sí, mira, anteriormente pedíamos a veces estudios hormonales para poder hacer este diagnóstico y poder definir, bueno, esta paciente sí está en menopausia o no.
Ahora, la verdad es que ya no es del todo necesario tener que mandar a hacer estas hormonas, a menos que haya algo que nos llame la atención o algo que nos preocupe. Pero fuera de eso, el diagnóstico como tal de una menopausia es justamente la ausencia de la menstruación, o sea, no tener menstruación por 12 meses, que es un año. Pero ya cuando vemos ciertas alteraciones, donde los periodos se van, pues, de cierta manera alargando un poquito, y empiezan a haber ya ciertos atrasos de que, bueno, no me vino en 3 meses. Luego me vino otra vez y luego en 5 meses no me ha venido. Entonces, esa paciente, pues, ya casi que está en una etapa de lo que le llamamos perimenopausia, y ahí es donde tenemos que tener mucha atención o mucho cuidado, porque ahí tenemos que actuar un poquito, empezar a proteger los huesos, que no de osteoporosis, empezar a ver cómo está el tema hormonal y demás, para ir considerando todas las opciones y para que la menopausia tenga el menor impacto o la menor afectación en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, justamente al final ese diagnóstico se establece hasta 12 meses después de la última menstruación. Ok, interesante por acá. Dice, bueno, tiene que ver con la menopausia, sobre qué son exactamente los bochornos que se hablan, ¿verdad? De la menopausia, y si ustedes también tienen como un concepto de qué son los bochornos y por qué ocurren en el cuerpo. Los calores creo que son también. Sí, ajá, sí. Justamente, se le denominan bochornos o calores. Es justamente esta como sensación, al final es una sensación del cuerpo de que la parte superior, principalmente cabeza y de cierta manera un poquito el pecho y el cuello, tienen un calor insoportable, porque llegan a sentir calor muy intenso y que no es controlable, y que no está relacionado directamente a que haya calor en el ambiente o algo. Entonces, y esto se presenta justamente por una disminución de los estrógenos cuando las pacientes ya están entrando en menopausia. Esta caída importante de los estrógenos genera ciertos desbalances a nivel hormonal y se generan estos calores o estos bochornos, y esto es bastante común, ¿verdad? Ok. ¿La edad es la misma de antes o ha variado? Ha variado un poco, sí, eso tiene bastantes factores que consideramos que han ido modificando esta edad justamente. Cada vez creemos que la menopausia está viniendo a una edad un poquito más temprana, y esto se cree por lo mismo de que la fertilidad se está alargando un poquito más a edades más allá de los 30 años, y lo otro es de que cada vez hay menos número de hijos por paciente. Entonces se cree que eso pudiera tener cierto impacto a nivel de la menopausia, y por ende se está viendo pacientes con menopausia un poquito más jóvenes, ¿verdad? Ok. ¿Existe la premenopausia? Sí. ¿Sí? Ok. Es que yo recuerdo porque, de hecho, estando en la universidad, una amiga decía, yo tengo premenopausia, y todas así como, ¿en serio? O sea, nos parecía muy joven, pero como cada cuerpo también tiene una forma diferente, ¿no? De manifestar. Sí, la premenopausia es toda esa etapa, o perimenopausia, a veces le cambiamos un poquito el término para tal vez englobar un poquito más todo, no solo la etapa de previo a la menopausia, sino también ese alrededor. Y esa etapa es justamente cuando empiezan a haber desbalances hormonales o una caída un poquito más importante de las hormonas, y el mismo cerebro pues está enviando señales para que los ovarios empiecen a producir más estrógenos, y estos pues ya no están respondiendo de la manera normal, porque ya no hay tanta producción de estrógenos. Entonces el mismo cerebro empieza a enviar más señal y más hormona con tal de que el ovario empiece a producir más, y esta respuesta como que no está del todo bien, y por eso empiezan a haber ciertos síntomas de premenopausia. Y pues esta menopausia en una paciente normal o en una paciente promedio si llega entre los 53 a los 54 años en promedio en Guatemala, que es un estudio que se hizo hace mucho tiempo, pero ahorita empezamos a ver que hay menopausias o pacientes que tienen menopausia un poquito más jóvenes, y creo que esto va a ir cambiando conforme se vaya estudiando un poquito más todo esto, ¿verdad? Pero siempre menos de los 45 años se considera como una menopausia temprana, y menos de los 40 una menopausia prematura, ¿verdad? Que es algo importante, o sea, hay que ponerle atención, porque estas pacientes entran con más riesgo para otro tipo de enfermedades. Entonces hay que ponerle un poco de ojo. Muy bien, por acá doctor dice, chicos, yo tengo periodo largo de menstruación y tengo mucho sudor nocturno, ¿será que ya es una menopausia o será otra cosa? Tengo 41 años, gracias doctor.
¿Qué opinión? Sí, mira, de cierta manera sí puede ser de que estemos en una etapa de perimenopausia, o sea que ya hay ciertas disminución de los estrógenos. Si aún no hay o sea, una ausencia totalmente del periodo, no lo podríamos definir ya como tal, como una menopausia, pero sí de cierta manera pueden ya haber ciertos datos que empiezan ya a llamarnos la atención y decir, bueno, tenemos que investigar y ver qué es lo que tenemos que hacer. Sí, es importante la consulta. Buen día, dice, pregunta el doctor, ¿a qué edad empieza la perimenopausia? Esto les está interesando mucho. La perimenopausia como tal no es una fecha específica, sino que se toma, yo les digo más o menos, es como tomar el centro de la menopausia y 3 años atrás y 3 años adelante como mínimo, ¿verdad? Y esta etapa de perimenopausia toma mucha importancia porque es donde más tenemos que suplementar a la paciente y evaluar cómo están sus hormonas, cómo están sus vitaminas y cómo están los niveles de calcio, que es algo importante en esta etapa de perimenopausia, para poder evitar esta osteoporosis a largo plazo. Al final la osteoporosis se produce de manera importante cuando hay una disminución de los estrógenos. Los estrógenos protegen a los huesos de que empiecen a formarse poros de osteoporosis, y al no haber estrógenos, pues bueno, el hueso queda como descubierto o sin protección, entonces tenemos que nosotros protegerlo con medicamentos para mejorar y evitar que esta osteoporosis o que se presente o que vaya a generar algún problema. Wow, qué interesante, porque es como el tiempo justo para empezar a cuidar otras partes del cuerpo, ¿no? Claro. Wow, cómo estamos aprendiendo. Dice, buen día, qué temazo. Tendrán un segundo tema con la andropausia del hombre. Dice, me gustaría saber sobre los síntomas o cambios también que se pueden dar de una manera. Excelente, gracias Bismi, un abrazo para ti. Tuve una histerectomía hace 7 años y me han realizado los exámenes para saber si soy apta para un reemplazo hormonal, pero me indican que no. El inconveniente es que a pesar de que hago 2 horas de ejercicio diario, no bajo de peso. Sí, mira, para poder iniciar una terapia de reemplazo hormonal, sí nos tenemos que basar mucho en algo que le llamamos el riesgo cardiovascular o cómo está funcionando todo tu cuerpo. Esto pedimos ciertas pruebas o ciertos exámenes de laboratorio junto con medir tu presión arterial, y en base a eso nos indica cuál es el riesgo o el potencial riesgo de que haya alguna complicación si damos hormonas. Entonces ya este valor nos dice, bueno, esta paciente sí es la mejor candidata o no es la mejor candidata, por los riesgos que también conlleva dar hormonas, ¿verdad? No, las hormonas son nuestras amigas, y yo siempre les digo, los estrógenos son lo mejor que le puede pasar a una mujer, pero en algunos casos los estrógenos a dosis relativamente altas sí nos pueden llevar a más riesgos más que beneficios. Entonces ahí tenemos que valorar mucho justamente el riesgo entre riesgo-beneficio, entre si vamos a brindar más beneficio o más riesgos en dar o no. Entonces sí hay que valorar justamente eso. No va directamente solo al peso, sino tenemos que ver todos los factores en general para poder ver si el riesgo es mucho para no darlos, o es un riesgo intermedio y lo podemos considerar, o no hay riesgo y lo damos. Y digamos, en este caso, doctor, dice, el inconveniente es que a pesar de que hago 2 horas de ejercicio diario, no bajo de peso. Bueno, mira, se puede alterar mucho el peso. Los estrógenos van ligados directamente a nivel del peso. Entonces, cuando no hay tantos estrógenos y no se está generando los estrógenos de manera importante, sí puede haber cierta resistencia del cuerpo a bajar un poquito de peso, y en algunos casos, al dar la terapia de reemplazo hormonal, se logra mejorar esta caída del peso, o mejorar un poquito también esta parte. Entonces, por ahí pudiera ser que también podríamos apoyar a disminuir o mejorar esta pérdida de peso, ya que pues haces un ejercicio relativamente intenso por 2 horas, 2 ¿verdad? horas, entonces es bastante diario. Entonces sí vale la pena analizar el resto. Y es que eso es justamente lo que nos pasa a las mujeres cuando llegamos a cierta edad, el peso. O sea, el peso, yo les decía, antes me ponía a dieta una semana y bajaba 10 libras. Ahora pienso en ponerme a dieta y subo 5 libras. Entonces hay muchos factores, doctor, ¿verdad? Sí, hay muchos factores que tomar en cuenta. Muchas veces ya estas alteraciones hormonales generan esta resistencia del cuerpo a bajar un poquito de peso, y por ende sí tenemos que tener un poquito más de enfoque también multidisciplinario para ver también si no hay alguna alteración hormonal
que nos vaya a generar esta resistencia a bajar de peso. Entonces, muchas veces este enfoque no solo del área ginecológico, ¿no? sino también acompañarse con una nutricionista es lo que nos va a ayudar mucho para lograr ese éxito en bajar de peso, que si ese es el objetivo, ¿verdad? Ok, perfecto. Buenos días. Por ahí también pregunta una paciente de 43 años que dice que sus compañeras padecen de la premenopausia, pero ella padece de fríos. Ellas que están si con será calores. normal. Ajá. Sí, lo más probable es que todavía a los 43 años no ha entrado en una etapa de perimenopausia o de premenopausia y por ende no está presentando pues estos calores, ¿verdad? Entonces es normal, la verdad es que sí, no pasa nada. Pero le da mucho frío, dice ella. Le da mucho frío. Sí. No debería ser ni un problema, casi siempre los calores o los bochornos sí son directamente, pues como dice el nombre, calores, ¿verdad? O sea, pero mucho frío no me parece que sea del todo anormal. Puede que como tiene 43 años todavía tal vez no esté entrando en una etapa de perimenopausia y probablemente va a llegar pues un poquito más adelante, ¿verdad? Excelente. Buenos días, saludos a todos. Dice, yo tengo una histerectomía desde el 2020. Me quitaron ovarios y tomo medicamento. Sí, Believe. Y ya no quisiera tomarlo. ¿Habrá algo más? Tengo 46 años. Gracias. Sí, la verdad es que sí, hay nuevos medicamentos, ya muchas veces ya no utilizamos tanto la vía oral para dar tratamiento hormonal, sino utilizamos otras vías que son un poquito más seguras o menos invasivas. Podemos utilizar la vía de la piel para la absorción de medicamentos. Entonces a veces utilizamos cremas, en algunos casos utilizamos una tipo loción que ayuda a disminuir estos efectos, y lo que evitamos es justamente este paso a través del hígado, porque a través de la piel se va directo a donde tiene que actuar, y evitamos ese metabolismo del hígado para que la hormona no se pierda o no se pierda un poquito el efecto del medicamento, y podemos utilizar otras vías, ¿verdad? Así tenemos otras alternativas, no directamente solo el tratamiento oral. Wow, eso que menciona me gustó mucho, la verdad. De doctora a doctor, por acá nos escribe una doctora y dice, buen día doctor, al realizar una histerectomía antes de los 40 años, ¿hay alguna complicación a nivel hormonal? Pues no directamente que haya alguna complicación a nivel hormonal, a menos que se afecten o se trate directamente los ovarios. Si se hace se quita alguno de los ovarios o ambos ovarios, sí hay un cambio hormonal importante, porque no va a haber ninguna producción de hormonas. Sin embargo, si no se tocan dentro de la cirugía y no se le quita la irrigación a los ovarios, no debería haber una caída importante de estas hormonas, y por ende no debería haber ni un problema, ¿verdad? Pero en algunos casos, esto es viendo la teoría de cómo dicen los libros, esto no sucede. Pero en mi experiencia sí hay cierta disminución a veces de la producción de hormonas, porque a veces quitamos las trompas de falopio y a veces hay un poquito de flujo de sangre que va de manera como colateral, le llamamos nosotros, que va pegadito de las trompas hacia el ovario. Entonces de cierta manera sí le quitamos un poquito esa irrigación de sangre a los ovarios y siento que sí se disminuye un poquito, pero esto es más en mi experiencia, más que fundamentado en la teoría, ¿verdad? Pero sí. Excelente. El doctor Luis Pais por acá acompañándonos. Otra pregunta dice, doctor, buenos días, excelente programa. Tengo 47 años y estoy en el periodo de perimenopausia. ¿Qué puedo tomar para los bochornos que no sean hormonas? Dice, hace 4 años debido a fibromas me realizaron una histerectomía, ¿o qué me recomienda? Dice por acá. Pues mira, no tomar hormonas, pues también es una de las alternativas que podemos hacer. Yo en ese caso recomendaría acompañarte con todo el resto de vitaminas que tenemos que suplementar, vitamina D, a veces calcio, otro tipo de vitaminas que a veces utilizamos, y dar un acompañamiento pues integral de todo esto, y en base a eso ya poder ir considerando si hay alguna otra alternativa que pudiéramos hacer. Y en algunos casos a veces podemos utilizar las hormonas que se llaman bioidénticas, que son hormonas similares pero de origen vegetal o de origen de otros orígenes, para disminuir un poquito los síntomas. Y si los síntomas son a veces muy tópicos, podemos utilizar a veces hormonas tópicas solo con acción local y que no tengan una absorción sistémica,
o sea, que no se absorban al resto del cuerpo para mejorar un poquito los síntomas. Wow, interesante. Por acá varios mensajes felicitando al doctor y por esta importante comunicación que nos trae. Doctor, ¿cuándo es necesario considerar quitar la matriz? Bueno, quitar la matriz tiene que ser una decisión, pues, tomada en conjunto, no es solamente del lado médico decir, bueno, es necesario quitar la matriz. Muchas veces va en base a los síntomas y las molestias que está generando y los problemas que pudiera llegar a tener. Muchas veces en algún Papa Nicolau logramos ver a veces ciertas alteraciones o ciertas lesiones premalignas que ahí sí nos preocupan y nos generan cierta alerta de decir, bueno, tengo que hacer algo con este útero antes de que pueda formarse algún cáncer o algo, y ahí sí pues vale la pena tomar un poquito más de atención, ¿verdad? Y de ahí hay muchos síntomas como sangrados abundantes o en pacientes que ya a veces el sangrado no lo logramos detener con ningún medicamento o con nada, y ahí sí a veces tenemos que sugerir hacer una histerectomía. Pero muchas veces podemos optar por tratamientos también médicos antes de tomar, a quitar el útero, ¿verdad? No, yo siempre les digo que prefiero primero probar con todo lo tratamiento médico. Al final, toda cirugía, la mejor cirugía es la que no se hace, a pesar de usar la mejor técnica de mínima invasión. Casi siempre optamos por primero probar todo el tratamiento médico antes de irnos a quitar un órgano, ¿verdad? Me encanta, así que ya se volvió de nuestros favoritos. Buenos días, doctor. Tengo una niña de 14 años, a veces no es seguido, pero ella suda, primero luego siente frío y solo en unos segundos, luego se le vuelve a quitar. ¿Será normal? Sí, mira, una paciente de 14 años está con cierta inmadurez todavía a nivel de los estrógenos y toda esta madurez reproductiva de todo el órgano reproductor. Entonces, pueden haber estas alteraciones o estas fluctuaciones que son del todo normal y yo considero que no hay ninguna preocupación respecto a eso, ¿verdad? Solo es vigilar y yo creo que esto va a ir cediendo conforme vaya creciendo y madurando también todo, tanto ella como el sistema reproductor. Excelente, por acá dice felicitaciones siempre por traer temas tan importantes a toda la comunidad del Morning. Un fuerte abrazo, dice Katy Soto, así que un abrazote, Katy. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Wow, gracias, doctor. Y a quienes nos están preguntando, pues está directamente en el centro médico. A quienes nos manden el mensajito les enviamos ahí la dirección, la ubicación de la oficina, de la clínica y el número de teléfono del doctor Luis Pais directamente para que puedan contactarlo. Como le digo, está en el centro médico, en la clínica 309. Buenos días, doctor, excelente información. Tengo 43 años y me he sentido muy cansada. Me duermo con cansancio y despierto cansada. ¿Qué vitaminas femeninas puedo tomar? Pues mira, muchas veces no es solamente el cansancio por falta de vitaminas. Muchas veces tenemos que evaluar todo de una manera un poquito más integral y poder definir qué es lo que está pasando, ¿verdad? A veces sí pudieran ser solamente alguna deficiencia de alguna vitamina, pero si tú tienes una dieta pues buena y una dieta complementaria que está bastante bien, no debería de ser necesario tomar alguna vitamina. Más que a veces dar medicamentos, yo prefiero a veces acompañarlos con una dieta que las va a suplementar o llenar todos estos requerimientos de vitaminas, mejor que dar un tratamiento tomado, ¿verdad? O vitaminas extras. Pero sí vale la pena pues terminar de analizar todo tu caso y poder definir si hubiera algo que podamos hacer o alguna vitamina que podamos suplementar antes de. Excelente, me encanta porque al final es evaluar todo en conjunto, el día a día de cada una de los pacientes, ¿verdad? Y saber qué se puede modificar. Interesante. Otra pregunta, ya lo vamos a dejar ir, doctor, porque ahora ya no se quiere. Otra pregunta, tengo una chica de 13 años y menstruó un par de meses y luego ya no volvió. ¿Es normal? ¿Y cuánto tiempo es para que se regule su periodo? Gracias, dice por acá. Sí, como decíamos, en pacientes que todavía están desarrollando, en pacientes muy jóvenes, no es necesario pues dar medicamentos para regularizar este ciclo, ¿verdad? Muchas veces el ciclo va a ir regularizándose conforme vaya creciendo la niña y va a ir mejorando justamente estos desbalances. Entonces esto es de manera natural, todas las pacientes presentan ciertas alteraciones durante los primeros periodos menstruales y esto es algo pues normal, ¿verdad? O sea, no es algo que tengamos que tratar o hacer algo específicamente, ¿verdad? Ok, eso solo poco a poco va a ir evolucionando. Yo pienso que vale la pena evolucionando de manera espontánea, a menos que ya llevamos mucho tiempo, 6 meses, donde no tengamos el periodo menstrual, pues sí vale la pena pues ver qué es lo que está pasando,
pero de lo contrario considero que podemos ir pues de manera expectante y solo ir esperando a ver cómo va evolucionando todo. Excelente. Por acá, doctor dice, buenos días, tengo una nena de 10 años, ya tiene pelitos en las axilas y tiene mal olor cuando suda. ¿Esto será normal? Sí, al final es parte del crecimiento y desarrollo normal de una paciente. No lo vemos usualmente en pacientes tan jovencitas de 10 años, pero si pudiera llegar a ser algo que está presentándose. No es necesario evaluar o hacer algo extra, pienso que simplemente seguir con el crecimiento normal e ir evaluando cómo van todos los demás síntomas y pues seguir evaluando, ¿verdad? Para ver que no haya nada fuera de lo normal. Excelente. Por acá los datos del doctor Luis Pais, en Centro Médico, Clínica 309, 2234-8335. Por acá agradecimiento, muchas gracias al doctor de verdad por su intervención en esta mañana y por acá dice, excelente tema y saludos al doctor por este aporte que nos ha regalado y sobre todo la importancia, doctor, de asistir, ¿verdad? De ir y evaluar, porque por ahí nos dicen es que la recomendación o estoy tomando las vitaminas que mi vecina o la comadre, ¿verdad? Claro. Y diferentes personas y al final del día cada persona tiene un diagnóstico distinto, diferente, ¿verdad? Y por eso es importante. Claro. Apúrense porque ya se va a ir el doctor. Dice, tengo una niña que le sudan los pies, saludos al doctor, dice. Pues sí, esto es normal. No, es normal. Es normal. Al final el sudor en los pies no hay ni un problema, no pasa nada, ¿verdad? Solo es seguimiento. Buenos días, dice, tengo 50 años, hace 3 años me hicieron la paroscopía, me quitaron útero, los ovarios porque tenía mucho sangrado y fibromas, aún tengo varios, pero tengo calores en espalda, nunca he bajado de peso, en ocasiones me dan espasmos en el colon, es un dolor agudo y tarda unos 2 minutos, ¿será consecuencia de ello? Ya tengo tiempo de esto, por favor, dice, y su doctora dice que esto puede que sea por eso mismo que le hicieron hace años anteriores. Sí, bueno, los calores sí pudieran ser directamente porque ya está llegando a una etapa de menopausia de los 50 años, ya se va presentando pues ese periodo, ya se está acercando, entonces pudiera ser que estos calores en la espalda y en la nuca pues ya son síntomas de perimenopausia o ya en tal como una menopausia. De manera natural, como ella ya no tiene un útero, pues sí ya se considera una menopausia quirúrgica, o sea, porque ya se quitó el útero, entonces no hay menstruación. Pero ahí sí vale la pena a veces asistir o tratar justamente las molestias o los calores para tratar las molestias o los síntomas que se puedan llegar a presentar, ¿verdad? Excelente. Gracias, doctor. Doctor, dice los quistes foliculares y recomendaciones. Bueno, quisiera preguntar por los quistes foliculares y recomendaciones para tratarlos. Gracias. Sí, los quistes foliculares son quistes normales que se van formando con cada día o con cada ciclo menstrual. Cada inicio del ciclo se generan entre 20 a 30 folículos y solo uno termina o llega a ser el que termina de ovular, ¿verdad? Entonces no es directamente algo que haya que hacer, simplemente es observación y ya, pero tratar los quistes foliculares no hay nada porque esto es un proceso normal de cada ciclo menstrual. Ok, excelente. Por acá nos preguntaban, doctor, una niña de 13 años se evalúa por ginecólogo u otro especialista. Ya le había comentado al inicio, pero para que nuestra amiga escuche, por favor. Sí, muchas veces sí vale la pena una evaluación ginecológica, pues obviamente no se va a hacer una evaluación a nivel pues ginecológico como una paciente adulta, sino que vemos más que todos los síntomas y vemos ciertas características físicas en la paciente, ver si hay alguna distribución de pelo o hay algún dato de que hay algún crecimiento anormal o algo, pero fuera de eso vale la pena sí evaluar justamente los ciclos y ver si no hay alguna alteración. Excelente, gracias doctor. Por acá tenemos una nota de voz, ya lo último para poder despedir al doctor. Hola, buenos días Sharon, Danilo, al doctor. Yo tengo una gran consulta. Hace hace 19 meses, ¿verdad? Año y medio que tuve a mi bebé. Yo realmente pues tuve parto normal y me quedé como mi primeriza, como con cierto temorcito
por el tema del tacto y toda esa situación, yo ya no fui, ¿verdad? A mi consulta que tenía que ir, no he ido hasta la fecha, realmente no he sentido como nada, realmente algo que me llame la atención en mi cuerpo, pero no sé si, aunque no tenga ningún síntoma, deba de ir a hacerme el chequeo general, ¿verdad? ¿Qué implicaciones puede tener el que yo no haya ido a los meses pues de haber tenido a mi bebé? Excelente, gracias Nere, un abrazo para ti. Sí, bueno, tocó justamente un punto importante que es, bueno, no tengo síntomas y no tengo nada o ninguna otra molestia, ¿debo consultar o no? Y la verdad es que sí, de manera rutinaria se recomienda al menos una vez al año tener este acercamiento o esta consulta para poder evaluar y justamente evitar, si todo está bien, evitar que algún mal vaya a presentarse o algo malo vaya a pasar. Entonces sí merece la pena justamente evitar, y muchas veces nos enfocamos más en la terapia preventiva más que en la terapia de tratar. Lo que buscamos es que esta terapia preventiva sea evitar que salgan nuevos problemas o si que pudiera llegar a presentarse un problema más grave o algo, ¿verdad? Entonces sí vale la pena la evaluación para poder detectar si hubiera alguna alteración o algo fuera de lo normal. Y muchas veces, a veces no es que directamente se presenten algún síntoma con ciertas patologías que pudieran ser, por así decirlo, ocultas, ¿verdad? Exactamente, eso es importantísimo y lo mencionaba al inicio el doctor. Como bien lo decíamos, la filosofía del doctor Luis Pais, un médico cercano y humano. Acá lo comprobamos. Ustedes tienen más dudas, pues háblenle directamente a él para que puedan hacer su cita y ya de forma personalizada les va a atender. ¿En dónde? En el Centro Médico, en la Clínica 309, y el teléfono es 2234-8335. Cada persona tiene un diagnóstico diferente y por eso es importante acudir con ellos. Doctor Luis Pais, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y sobre todo por su valioso aporte y conocimiento, de verdad. ¿No se sintió el tiempo? No, para nada. ¿Le parece? Lo vamos a programar y de repente nos viene a visitar en los próximos meses, ¿le parece? Claro, con gusto. ¿Verdad? Y sobre todo por el recordatorio tan importante que nos hace de cuidar nuestra salud, que siempre va a ser una prioridad. Claro. ¿Verdad? Muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Luis Pais y por supuesto ya les dije, cualquier información, vayan directamente a hablar con él, hagan su cita y el número es 2234-8335. Ya por la tarde va a estar subido el podcast con la información para que ustedes también lo vuelvan a escuchar, se lo pasen a la vecina, a la comadre, a todas las amigas y puedan asistir con un médico de calidad, pero sobre todo un médico humano. Besos, abrazos y apapachos, será hasta mañana, si Dios lo permite.